La final de la Europa Conference League representa uno de esos episodios trascendentales que pueden definir para siempre la trayectoria de cualquier futbolista. Se trata de un escenario cuidado al máximo, con un nivel competitivo altísimo, en el cual no solo están en juego importantes trofeos, sino también la posibilidad de consolidar o transformar la reputación internacional de quienes saltan a ese césped. En el majestuoso Estadio Miejski, ubicado en la ciudad polaca de Poznań, el ambiente está cargado de una mezcla intensa de esperanza, nervios a flor de piel y pasión desbordada. Dos conjuntos con un hambre irrefrenable por alcanzar la gloria se preparan para entregar todo lo que tienen, en una batalla que promete emoción hasta el último minuto. En medio de este vibrante contexto, dos figuras destacan más allá de la disputa en el césped: Antony, el notable futbolista brasileño de Manchester United, quien deslumbra ese día llevando la camiseta del Betis, y Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona que observa atento desde la distancia, con los sentidos agudos y la mente en constante análisis. Aunque Yamal no está presente en el terreno de juego, su papel como testigo y analista resulta fundamental. Para una mente joven que ha crecido devorando fútbol, partidos de este calibre constituyen una fuente inagotable de aprendizaje y referencia imprescindible. La final despliega ante sus ojos una comparación inevitable y profunda: el talento emergente frente al talento ya establecido, la experiencia frente al ímpetu de la juventud ansiosa por abrirse camino. Por su parte, Antony, quien está acostumbrado a brillar bajo los focos del fútbol inglés y las competiciones europeas, enfrenta ahora un desafío distinto. Se encuentra en un estadio extranjero, frente a un rival de gran peso y con la presión de un partido decisivo. Su estilo brasileño, caracterizado por regates veloces y una habilidad especial para romper líneas defensivas, es sometido a la prueba más dura: mantener la frescura y la efectividad en un entorno condicionado por el estrés y las altas expectativas. A lo largo del encuentro, sus intentos por inclinar la balanza a favor de su equipo son heroicos, pero resultan insuficientes para marcar la diferencia definitiva. Se percibe que le falta esa chispa mágica, ese pase clave, ese gol que deshaga la igualdad y que cambie para siempre el destino del partido. En contraste, Lamine Yamal observa con atención meticulosa cada jugada, casi como si fuera un entrenador en formación, absorbiendo cada movimiento con una concentración excepcional. Su crítica no es meramente una valoración superficial, sino el resultado de una larga experiencia acumulada durante años, en los que ha aprendido a reconocer las cualidades y debilidades de futbolistas tan talentosos como Antony. Sabe que incluso los grandes talentos pueden tener noches complicadas, pero también entiende que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de responder y sobreponerse a esos momentos adversos. Para quienes aman el fútbol, esta escena resulta fascinante: dos generaciones conectadas a través de una cancha, un balón y la competencia. La juventud que todavía está en proceso de formación frente a una figura mediática que continúa luchando por mantener su lugar en la élite. Sin dudar, Yamal se atreve a realizar comentarios sobre el desempeño de Antony, una acción valiente que sin duda desencadenará debates acalorados en redes sociales y en la prensa especializada, poniendo sobre la mesa no solo la competencia deportiva, sino también el respeto y la sinceridad que hacen del fútbol un deporte tan apasionante. La noche en el Estadio Miejski concluye con un marcador que quedará grabado en la memoria de muchos, pero para estos dos protagonistas, lejos del campo de juego, comienza una etapa aún más intensa: la danza de palabras. Reacciones y aprendizajes que marcarán la evolución de ambos en el apasionante mundo del fútbol. Eran exactamente las 11:47 de la noche cuando el partido había finalizado apenas unos minutos antes. Mientras los jugadores del Betis y del Chelsea aún procesaban en sus mentes todo lo que había sucedido sobre el césped del imponente Estadio Miejski, el mundo digital comenzaba a hervir con una intensidad inusitada. Los análisis post-partido se multiplicaban en las redes sociales, los memes se propagaban rápidamente entre los usuarios. Y los aficionados de ambos equipos defendían o criticaban a sus héroes con una pasión visceral y desbordante que solo el fútbol es capaz de despertar en los corazones de millones. En ese instante preciso, desde la tranquilidad y comodidad de su hogar, Lamine Yamal decidió realizar una acción que cambiaría el rumbo de los días venideros en el universo futbolístico. Con su teléfono móvil en mano, accedió a Instagram Stories. La cámara enfocó su rostro joven, sí, pero con una seriedad y madurez que sorprendían para su edad. Con esa mezcla peculiar de inocencia y confianza característica de la generación Z, lanzó una frase contundente que resonaría en cada rincón del planeta futbolístico: he visto mejores actuaciones en partidos de pretemporada. Cuando tienes esa camiseta, se espera más. Mucho más.
No mencionó ningún nombre de manera explícita, pero la referencia era clara y cristalina para cualquiera que hubiera seguido la final. El momento elegido para hacer ese comentario lo decía todo. Detrás de su rostro, la imagen de fondo mostraba el resumen del partido que acababa de culminar. Para el público atento, el destinatario de aquella crítica velada era evidente: Antony. El video, breve pero contundente, duró apenas 15 segundos pero causó un impacto sísmico. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla comenzaron a circular por todas partes. Twitter explotó con miles de mensajes, discusiones y opiniones. Los seguidores del Manchester United saltaron a defender a su jugador cedido en el Betis con fervor inquebrantable. Por su parte, los culés celebraron con entusiasmo la audacia y valentía de su joven promesa. Mientras tanto, el público neutral observaba con expectación y cierta fascinación ante el drama y la polémica que acababan de surgir. ¿Pero qué llevó a Yamal a expresar semejante comentario? Para comprenderlo, es necesario entender el contexto que lo rodeaba. Durante toda la semana previa a la final, Antony había sido el centro de atención en innumerables conversaciones. Las comparaciones entre él y otros extremos jóvenes, incluido el propio Yamal, habían sido constantes y recurrentes. Los medios deportivos españoles no dejaban de enfrentar sus estilos, el explosivo extremo brasileño contra el cerebral y táctico jugador catalán. El desencanto de Yamal no surgía únicamente del desempeño del partido en cuestión. Era el resultado de una acumulación considerable de expectativas no satisfechas. Como joven que aspira a escribir una historia de grandeza en el fútbol mundial, verlo a Antony, alguien con un talento evidente, desaprovechar una oportunidad tan valiosa y dorada en una final europea, le causaba una profunda frustración. Para Yamal, cada minuto en el terreno de juego es un tesoro que debe aprovecharse con máxima intensidad, y cada toque del balón representa una oportunidad única para dejar una huella imborrable en la historia. Los periodistas y analistas deportivos no tardaron en reaccionar ante el comentario explosivo. En los estudios de televisión, el debate se encendió rápidamente y se dividió en dos bandos. Algunos apoyaban el derecho de Yamal a expresar su opinión: es la nueva generación, son directos y honestos, no temen decir lo que piensan. Otros, por el contrario, criticaban duramente su actitud: le falta respeto y humildad, primero debería jugar una final europea antes de juzgar tan severamente a un colega. Sin embargo, este episodio reveló algo más profundo acerca de la mentalidad que caracteriza a esta nueva camada de futbolistas. Criados en plena era de las redes sociales, donde la inmediatez y la expresión sin filtros son la norma, no ven problema alguno en comunicar públicamente lo que antes solía quedarse como una conversación privada dentro de los vestuarios. Para Yamal, sus palabras no constituían un ataque personal sino una observación profesional que quería compartir con sus seguidores y el mundo. Mientras tanto, en Brasil, los seguidores y fanáticos de Antony rápidamente comenzaron a movilizarse para defenderlo. Los hashtags #RespectAntony y #YamalDisrespectful treparon rápidamente en las tendencias digitales. Las cuentas de fans compartían compilaciones que destacaban las mejores jugadas y momentos del brasileño, intentando así contrarrestar la narrativa negativa que estaba tomando fuerza. Lo más impresionante de todo este fenómeno es cómo un comentario de tan solo 15 segundos fue capaz de desatar un auténtico tsunami mediático. En la era digital, el poder de las palabras se multiplica y amplifica como nunca antes. Lo que en tiempos anteriores hubiera quedado como una conversación discreta entre jugadores, ahora se convierte en contenido público que alimenta debates, genera miles de clics y mueve emociones a escala global. El desencanto expresado por Yamal encontró eco en muchos aficionados que también habían quedado frustrados con el rendimiento visto en el partido. Pero, al mismo tiempo, levantó una pregunta incómoda y necesaria: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión de un futbolista profesional? ¿Es justo emitir un juicio tan duro y público sobre un compañero después de una actuación que no estuvo a la altura? Aquella noche iba llegando a su fin, pero el debate apenas comenzaba. Y en algún rincón de Europa, Antony se preparaba para conocer la magnitud y alcance de lo que se había dicho sobre él, un hecho que seguramente marcaría su siguiente capítulo dentro del fútbol continental. Las primeras 24 horas después del comentario lanzado por Lamine Yamal fueron realmente un terremoto digital de proporciones inesperadas. Lo que en un principio comenzó como una simple historia en Instagram pronto se transformó en el tema principal de conversación en el mundo del fútbol a nivel global. El contexto alrededor de este suceso hizo que la situación fuera aún más explosiva y delicada. El Betis había comenzado el partido de manera espectacular.
inaugurando el marcador con un golazo impresionante de Abde Salsouli en el minuto 17, llenando de ilusiones a la ferviente afición verdiblanca. Pero luego el equipo español sufrió un desplome estrepitoso para terminar perdiendo estrepitosamente 4-1. Aquella fue una debacle histórica que quedaría grabada en la memoria como una derrota humillante en una final europea. Los algoritmos de todas las plataformas digitales parecían conspirar para que nadie pudiera escapar del drama que se desataba. En la red social Twitter, el caos era absoluto y la división entre aficionados se mostraba clara y vehemente. Por un lado, los defensores de Yamal sostenían que el joven catalán simplemente había expresado en voz alta lo que millones de personas habían pensado durante el partido. Mensajes como por fin alguien con los cojones de decir la verdad. Yamal solo dijo lo que todos vimos. Del 1-0 al 1-4, desaparecieron todos, o Antony fue completamente invisible mientras el Chelsea les metía 4 goles. Si no eres capaz de manejar la presión de una remontada, no deberías jugar finales tan importantes, además de Abde marcó y se quedó solo frente al adversario. ¿Dónde estaba la estrella brasileña cuando el equipo entero se hundía? En cambio, el otro bando contraatacaba con una furia contenida, especialmente entre los seguidores brasileños, quienes cuestionaban la madurez y la experiencia del joven español, un niño de 16 años. Que nunca sintió la presión de perder 4-1 en una final, criticando a alguien que lo vivió en carne propia, o también y que hay del resto del equipo, ¿por qué solo Antony? Esto huele a pura envidia, y es fácil criticar desde el cómodo sofá de casa cuando tu equipo ni siquiera está en la Conference League. Lo que complicaba aún más la situación era el análisis técnico alrededor del desastre del Betis en aquella final. Los expertos comenzaron a diseccionar cada momento trascendental, desde el gol lleno de esperanza de Abde hasta el cuarto gol implacable del Chelsea que selló la humillación definitiva. En paralelo, imágenes de Antony cabizbajo y visiblemente afectado tras cada gol recibido se viralizaron rápidamente junto con el comentario de Yamal, creando un contraste visual cruel que alimentó aún más el debate. En los programas deportivos españoles, el intercambio de opiniones era intenso e inflamado. En el Chiringuito, Josep Pedrerol defendía a Yamal con convicción, es la nueva generación, no se callan nada. Y tiene razón al decir que Antony desapareció cuando más se le necesitaba. Mientras tanto, en el partidazo de COPE, Juanma Castaño se mostraba más crítico y reflexivo. Hay una gran diferencia entre analizar y humillar públicamente a un compañero después de una derrota tan dolorosa. Instagram se convirtió en un auténtico campo de batalla digital. La publicación original de Yamal llegó a acumular millones de visualizaciones. Los comentarios se polarizaban claramente entre emojis de fuego en apoyo al joven catalán y banderas brasileñas defendiendo con pasión a Antony. Algunos jugadores profesionales comenzaron a manifestar sutilmente su posición mediante likes estratégicos que, más que palabras, decían mucho acerca de la postura que tomaban en medio del conflicto. Lo que más revelaba todo este fenómeno fue cuando las estadísticas del partido se viralizaron rápidamente. Antony terminó con 0 goles, 0 asistencias, solo 2 regates completados de los 8 intentados. Y un porcentaje de pases correcto de apenas un 67%. En un partido perdido 4-1 después de comenzar ganando, estos números resultaban aún más desoladores. Los defensores de Yamal no dudaron en usar estas cifras como una munición implacable, los números no mienten. Pero un elemento sumó una capa inesperada y compleja al debate. Un video filtrado accidentalmente desde el vestuario del Betis luego del partido mostraba a Antony llorando desconsoladamente mientras Abde intentaba consolarlo. Esta imagen del brasileño roto emocionalmente humanizó la polémica y planteó interrogantes sobre la justicia de atacar a alguien en el momento más vulnerable. La polarización alcanzó tal nivel que incluso los patrocinadores comenzaron a mostrar preocupación. Nike Brasil emitió un comunicado público en apoyo a Antony, mientras Adidas España mantuvo un silencio estratégico respecto a su joven estrella Lamine Yamal. El mundo del marketing deportivo observaba nervioso cómo 2 de sus activos más valiosos quedaban envueltos en una intensa guerra mediática sin precedentes. Un giro inesperado ocurrió cuando Abde Salsouli, el goleador que había abierto el marcador para el Betis, publicó un tuit enigmático: ganamos y perdemos como equipo. El que entiende, entiende. Este mensaje dejó dudas abiertas sobre si se trataba de una defensa implícita hacia Antony o un apoyo velado a la crítica de Yamal. El reconocido periodista Fabricio Romano, famoso por sus exclusivas, arrojó otra bomba informativa. Fuentes cercanas a Antony me confirman que está completamente destrozado, no solo por la derrota, sino también por los comentarios de un jugador al que respetaba profundamente.
Este drama personal añadió una nueva dimensión a la ya compleja controversia. Mientras tanto, en Brasil el debate tomaba tintes cada vez más nacionalistas y apasionados. Presentadores deportivos acusaban a la prensa española de mantener una campaña en contra de los futbolistas brasileños, primero Vinicius, ahora Antony. ¿Cuál es el problema que tiene España con nuestros cracks?, rezaba uno de los titulares de Globo Esporte. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable y difícil de responder. ¿Había cruzado Lamine Yamal una línea roja? En un fútbol moderno donde la salud mental es cada vez más priorizada y considerada, ¿es realmente responsable criticar públicamente a un colega tras una derrota tan dolorosa y humillante? Este debate sobre la delgada línea entre la crítica constructiva y el ataque innecesario dejó al descubierto las profundas grietas generacionales que atraviesan el fútbol actual. Para las nuevas generaciones, la brutal transparencia y honestidad de Yamal resultaban refrescantes y necesarias. Para los veteranos, sin embargo, aquella actitud era una ofensa intolerable a los códigos no escritos que siempre han regido el deporte. Y mientras el mundo digital ardía consumido por este conflicto, dos jóvenes talentos se preparaban para lo inevitable, el momento en que tendrían que enfrentarse cara a cara, no solo en el terreno de juego, sino también en el difícil campo de las emociones y las repercusiones públicas. La víctima inicial de críticas feroces había emergido ahora convertida en un héroe maduro, respondiendo con una elegancia y clase que desarmaba cualquier ataque juvenil. Pero el momento más inesperado y revelador llegó justo durante la conferencia de prensa previa al siguiente encuentro del Manchester United. Erik ten Hag, entrenador reconocido por proteger a sus jugadores y manejar con mano firme los conflictos, abordó el tema sin rodeos y con contundencia. Antony es un profesional ejemplar, afirmó con firmeza. Lo ocurrido en esa final fue simplemente fútbol en su estado más crudo, a veces se gana, a veces se pierde. Sin embargo, cuestionar su compromiso significa no entender para nada la complejidad de este deporte que nos apasiona. He visto a muchos expertos en las redes que jamás han sentido la presión, el miedo y la responsabilidad de una final. La indirecta hacia Yamal fue obvia, aunque no fue mencionada de forma explícita. Más tarde, en una jugada que nadie esperaba, Antony tomó la iniciativa y publicó un hilo detallado en Twitter donde analizaba con objetividad técnica su propio desempeño en aquella final. Acompañado por capturas de pantalla, estadísticas y explicaciones precisas, desglosó cada una de sus decisiones tácticas, cada movimiento que intentó, y el porqué de su falta de éxito ante la férrea defensa del Chelsea. Fue una verdadera masterclass de autocrítica constructiva y valentía. En ese hilo, Antony no temió reconocer errores concretos. En el minuto 23, relató que intentó desbordar por fuera, pero fue doblado en marca por Sterling y que debió haber buscado un pase interior a Canales. En el minuto 56 admitió que su peor decisión fue dudar durante 3 segundos antes de centrar, un error fatal en las finales, y en el minuto 78, cuando ya iban 3-1 en contra, confió en jugadas individuales desesperadas que reconoció como equivocadas. La comunidad futbolística reaccionó con admiración. Periodistas, entrenadores y exjugadores compartieron el hilo como ejemplo de profesionalismo y honestidad brutal. Río Ferdinand fue uno de los más contundentes: esto es tener pelotas. Aceptar errores públicamente, analizarlos y aprender. Clase pura. Pero Antony no se quedó ahí. En una maniobra estratégica, involucró sutilmente a otros pesos pesados del fútbol para reforzar su mensaje y apoyar su nueva imagen. Sergio Ramos le escribió: hermano, las finales perdidas duelen, pero forjan campeones. La próxima es tuya, acompañándolo con un emoji de fuego. Casemiro también mostró su respaldo con un mensaje claro y potente: orgulloso de llamarte compañero. Los guerreros se levantan más fuertes. En Brasil, el respaldo masivo se hizo notar. Leyendas como Cafú, Roberto Carlos y Ronaldinho entendían perfectamente la presión que implica ser criticado duramente y la importancia de mantener la unidad frente a las adversidades. El mensaje colectivo era contundente: atacar a uno de los nuestros es un ataque a todos, una línea que no se debe cruzar. Sin embargo, el golpe más inteligente de Antony fue su última publicación de la semana, un video breve en el que aparecía entrenando con niños de una favela en Manchester, actividad ligada a su fundación. El mensaje era fuerte y emotivo: esto es lo que realmente importa. Inspirar a los que vienen detrás. A todos los niños que vieron la final: sí, perdí, fallé, me dolió. Pero aquí estoy, entrenando para la próxima. El fútbol es caerse y levantarse, siempre. El contraste con la actitud de Yamal fue demoledor.
Mientras el joven culé había utilizado las redes para criticar, Antony las empleó para inspirar, para sembrar esperanza, para demostrar carácter y fortaleza. La narrativa había dado un giro completo. Los patrocinadores también tomaron nota rápidamente. Nike Brasil lanzó una campaña relámpago titulada Cae 7 veces, levántate 8, con Antony como protagonista absoluto. El mensaje subliminal era claro para todos: nuestro chico es un guerrero, no un llorón ni un débil. Mientras tanto, la presión sobre Yamal crecía en España. Rumores afirmaban que algunos compañeros dentro del Barcelona le habían sugerido hacer algún gesto conciliador para mitigar la polémica. La prensa catalana, que originalmente había respaldado al joven talento, comenzaba a cuestionar si el momento y la forma de sus críticas habían sido oportunos. Pero la sorpresa final llegó el viernes, justo antes del cierre mediático de la semana. Antony compartió en una historia de Instagram una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp borroso, claramente editado para ocultar el remitente, que decía: hermano, sé que duele. Pero los grandes se conocen en las derrotas. Respeto tu opinión, espero algún día ganarte el tuyo en la cancha. ¿Era realmente un mensaje enviado desde Yamal? ¿O fue una creación inteligente y calculada para dejar en una incógnita la autoría? Nadie lo sabía con certeza, pero el impacto fue demoledor. Si era verdadero, mostraba a Yamal como alguien que criticaba en público pero que en privado buscaba reconciliación y respeto. Si era falso, demostraba que Antony había jugado una jugada magistral de manipulación mediática para reafirmar su postura. La pelota quedaba ahora completamente en el campo de Yamal. Antony había respondido con una mezcla perfecta de orgullo herido, diplomacia brasileña e inteligencia para manejar la opinión pública. Había logrado convertir su momento más bajo en una exhibición de carácter, valentía y madurez inquebrantable. El mundo del fútbol esperaba con ansias el siguiente movimiento en este ajedrez mediático que se había desatado. Y en Barcelona, un joven de apenas 16 años comenzaba a entender que en el fútbol de élite, las batallas más importantes no siempre se ganan en el césped, sino en la delicada arena de la reputación, la humildad y la inteligencia emocional. El destino tiene maneras sorprendentes y curiosas de unir a las personas cuando menos se espera. Nadie en su sano juicio habría previsto que el encuentro más esperado del fútbol mundial tendría lugar en la sala VIP del aeropuerto de Barcelona El Prat, en un lluvioso martes de octubre. Exactamente 3 meses después de aquella fatídica final que encendió la polémica y marcó a dos jóvenes estrellas. Antony llegaba a Barcelona con el Manchester United para afrontar un partido decisivo de Champions League contra el Barça, mientras que Lamine Yamal, tras disputar un encuentro con la selección española sub-21, regresaba a casa. El azar y las matemáticas del destino lo situaron justo en la misma sala de espera, al mismo tiempo, con vuelos programados con apenas 30 minutos de diferencia. El escenario estaba listo para un encuentro que prometía ser mucho más que un simple saludo. El instante en que sus miradas se cruzaron quedó capturado por un pasajero anónimo. El video, borroso pero inconfundible, mostró los primeros segundos de tensión y desconcierto. Antony, sentado con los auriculares puestos, levantó la vista de su móvil. Por su parte, Yamal, que entraba con la mochila del Barça, se paralizó por una fracción de segundo, reflejando esa mezcla de nervios y curiosidad propia de un adolescente enfrentando una situación incómoda y sumamente significativa. El brasileño fue el primero en actuar. Se quitó los auriculares con cuidado, se levantó con una mezcla de determinación y tranquilidad, y se dirigió hacia Yamal. Por primera vez, el joven catalán pareció abandonar su faceta de estrella mediática para mostrar su verdadero yo, un adolescente nervioso pero sincero. ¿Podemos hablar?, preguntó Antony en un español marcado por su acento portugués, cargado de respeto. Lo que siguió fue una conversación privada de 45 minutos que, según las fuentes, cambió para siempre la perspectiva de ambos. Aunque no existen grabaciones completas, varios testigos reconstruyeron fragmentos para los medios de comunicación tiempo después, delineando un diálogo intenso, franco y profundamente humano. Fue Yamal quien bajó primero la guardia: no pensé que esto iba a ser tan grande. Fue un momento de frustración, hermano. Vi la final, vi cómo empezaron ganando ¿Y pensaste que no lo intenté?, interrumpió Antony, pero sin agresividad, con una tristeza y cansancio que Yamal no esperaba. ¿Crees que no repaso cada jugada una y otra vez cada noche? ¿Que no me torturo viendo a Abde marcando ese gol una infinidad de veces mientras me pregunto qué más podría haber hecho? Ambos se sentaron en un rincón apartado,
alejados del bullicio de la sala. La conversación fluyó entre español, portugués e inglés, el idioma universal del fútbol moderno. Yamal confesó algo que hasta entonces no había declarado en público. Mis agentes me dijeron que era bueno para mí, marca personal, ser controversial. Que necesitaba llamar la atención más allá del campo. Pero cuando vi a tu madre llorar en aquella entrevista, su voz se quebró ligeramente y hubo un instante de silencio. El brasileño lo miró con intensidad. ¿Sabes qué es lo más duro? Que una semana antes de aquella final, le dije a mi hermano pequeño que tú eras mi jugador favorito de la nueva generación. Que tenías algo especial, algo diferente. El silencio que siguió fue pesado. Dos jóvenes, millonarios, famosos y presionados por el peso de la fama y las expectativas, enfrentados a un mundo a veces demasiado grande para ellos. Las redes sociales nos están volviendo locos, suspiró finalmente Yamal. Todo tiene que ser instantáneo, viral, polémico. A veces olvido que al otro lado hay una persona real. Antoni sacó su teléfono y mostró algo que dejó a Yamal sorprendido. Una carpeta llena de capturas de pantalla de comentarios positivos sobre el joven talento catalán. Mira, dijo, guardé estos mensajes. Cada vez que alguien en Brasil te insultaba por lo que dijiste, yo les contestaba en privado que pararan. Que eras un crack y que todo esto era una tontería de niños. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Yamal, genuinamente conmovido. Porque sé lo que es ser joven y cometer errores, respondió Antoni. Cuando tenía 19 años, publiqué una historia burlándome de un rival que había fallado un penalti. Mi padre me obligó a llamarlo y pedirle disculpas. Me dijo, el fútbol es un círculo, hijo. Hoy te ríes tú, mañana se ríen de ti. Tenía razón. La charla derivó hacia temas profundos y personales. Hablaron de la presión insoportable, las expectativas inmensas y el alto precio de la fama precoz. Antoni compartió historias de su infancia en la favela, relatos que Yamal jamás había escuchado. Yamal, por su parte, puso en palabras lo que sentía al estar atrapado entre ser un adolescente normal y también una marca comercial en constante exposición. ¿Sabes qué me dolió más de tu comentario? Confesó Antoni. Que tenías razón. Jugué horrible esa final. Me dejé llevar por la presión, quise hacerlo todo solo. Pero, hermano, decírmelo así, públicamente, cuando estaba en el suelo. Fue una mierda de mi parte, admitió Yamal sin vacilar. Mi padre me llamó esa noche y me dijo lo mismo, que un hombre de verdad habla cara a cara, no por historias. En ese momento, según los testigos, ambos se rieron liberando la tensión acumulada. Hablaron de fútbol, de jugadas, de técnica y talento. Yamal preguntó por la Premier League, Antoni por cómo entrenar bajo Xavi en el Barça. Por momentos, parecían dos amigos de toda la vida olvidando la polémica que los envolvía. El instante más emotivo llegó cuando Antoni dijo con voz pausada, ¿sabes? En cierta forma, te agradezco. Después de tu comentario, entrené como nunca. Marqué 3 goles en los últimos partidos y sentí que renacía. Fue un diálogo que marcó un antes y un después. Dos jóvenes estrellas, víctimas y protagonistas a la vez, aprendiendo que en el fútbol, y en la vida, el verdadero juego sucede también fuera del terreno de juego.